Fue una noche que parecía de película. Música tenue, voces que reían a media luz y la mesa del comedor llena de platos y flores. Era nuestro aniversario, y yo me sentía segura, sostenida por la mano de David mientras los invitados alzaban sus copas. Nadie podía imaginar lo que, bajo la mesa, estaba a punto de cambiar todo. David me miró con los ojos muy serios, inclinó la cabeza y casi en un susurro me dijo: «Finge que te sientes mal. No mires a nadie». No entendí al principio. Luego lo vi mirar algo entre las patas de la mesa y su rostro se endureció. En ese instante supe que algo no era como parecía. Si esta historia te toca de cerca, dime, ¿desde qué país me escuchas? Escríbelo en los comentarios. No fue un golpe que vino de la nada. Hubo señales antes, pequeñas grietas que yo preferí ignorar. Llamadas a horas raras. «Mamá, ¿tomaste la medicina?». Una pregunta que sonaba a cuidado hasta que se convirtió en insistencia. Preguntas sobre el estado de mi casa, sobre si recordaba las cuentas, sobre si podía salir sola al banco. Pequeñas excusas para acercarse. «Te tenemos que explicar sobre documentos», dijeron una tarde, como si fuera un trámite sin importancia. Me pedían firmar papeles que yo no entendía del todo. Yo me negaba con la confianza de quien piensa que su familia actúa con cariño. ¿Quién va a desconfiar de quienes criaron a sus hijos? Lo que parecía preocupación tenía otra cara. Pasé de negar a desconfiar lentamente, sin darme cuenta de cuánto la duda me consumía. Miraba a Alex y a Daniela y veía los mismos rasgos míos, las mismas sonrisas de cuando eran niños. ¿Cómo aceptar que detrás de esas sonrisas hubiera cálculo? Me repetía que el amor no puede ser medido en cuentas ni en documentos. Y sin embargo, algo en la manera en que preguntaban sobre mi firma me encendía una alarma silenciosa que no supe escuchar al principio. La noche del aniversario, mientras la música llenaba el salón, David rozó mi mano con fuerza y me pidió que fingiera un mareo. No hubo tiempo para protestar. Alguien trajo un vaso de agua, otro colocó una chaqueta en mi hombro. Me levantaron con cuidado, me sentaron en el coche y me llevaron al hospital. El ruido del festejo quedó atrás como una película que alguien pausó. Sentí la mirada de los invitados confundidos y la de mis propios hijos, preocupada y a la vez calculadora. En la sala de emergencias, mientras me auscultaban, oí palabras que me dejaron sin aire. ¿Quién firmó esos formularios? ¿Qué tratamiento vas a necesitar? Los médicos hacían preguntas prácticas, profesionales. Mis hijos respondían con calma. Me molestó, pero no supe que esa calma era parte de un plan. No quiero dramatizar lo que pasó en la consulta. El doctor habló de opciones, de evaluaciones, de la necesidad de asegurar mi bienestar si yo no pudiera decidir. No voy a entrar en tecnicismos ni a dar instrucciones. Lo que sí recuerdo con claridad es cómo mis hijos interpretaron cada palabra como una oportunidad. Al volver a casa, la sensación de celebración se había evaporado. Me aferré a la mano de David y supe que algo debía cambiar. Él no era de palabras largas, pero cuando decidió actuar, lo hizo con certeza. No buscaba humillar a nadie. Buscaba pruebas para probar lo que ya preveíamos, para defender mi voluntad. No creo en conspiraciones grandiosas, pero sí en la suma de pequeñas cosas que se transforman en daño. Habíamos notado faltantes, dinero que ya no estaba donde debía, algún recibo desaparecido, gastos que no reconocíamos. Eran cantidades que podían parecer inocuas para quienes miran desde fuera, pero que, sumadas, configuraban un patrón. David lo vio y quiso anticiparse. No voy a explicar cómo documentamos o qué técnicas usamos. Lo que puedo decir es que buscamos la verdad de manera ética. Trajo a un técnico de confianza para instalar cámaras en zonas comunes, no con ánimo de espiar por morbo, sino para tener registros si algo pasaba. Fue una decisión difícil, y la tomamos con el corazón tenso. Proteger la dignidad sin violentar la privacidad más de lo necesario. No fue algo automático. Me costó aceptar esa medida. ¿Acaso no es invasión?, me pregunté. Pero también me pregunté,
¿Qué hacer cuando el amor se convierte en control y el cuidado en herramienta de despojo? Elegimos la vigilancia discreta como último recurso. Lo hice porque quería defender mi vida, mi memoria, mi autonomía. Y lo hice junto a David, que siempre fue el compañero práctico, el que piensa 10 pasos adelante cuando yo solo quiero creer. Miniganchos. No fue un accidente, fueron señales. Pasaron semanas hasta que tuvimos la confirmación. Los registros mostraron movimientos extraños, conversaciones que no tenían la intención de cuidar, sino de convencer. No quiero entrar en detalles técnicos, pero sí quiero decir que las pruebas comenzaron a armar un cuadro. Mis hijos volvieron a casa una tarde, con caras de quien trae cariño y papeles en mano. Trajeron carpetas. Querían que yo firmara un documento que sobre el papel parecía querer asegurar mi bienestar. David pidió ver los papeles. Yo me senté, con el pulso rápido como si tuviera la edad de mis nervios, y empecé a leer. No entendí todo, pero había frases que me helaron. Transferencias, tutela, representación sin mi consentimiento explícito. No voy a acusar sin pruebas, y por eso fue tan importante que todo quedara registrado. El momento de confrontación no fue una escena de película con gritos y llantos eternos. Fue una conversación contenida, tensa. Les pregunté por qué necesitaban eso ahora. Alex me miró a los ojos y dijo palabras que quedaron en el aire. Queremos asegurarnos de que estés bien, mamá. Daniela añadió, todo es por tu bien, para evitar problemas. Sus voces eran suaves, y en ellas yo sentí algo que ya no podía llamar solo preocupación. Sentí cálculo. ¿Por qué no me dijeron la verdad antes? ¿Por qué las firmas se pedían con prisa en momentos que no eran los adecuados? ¿Por qué el control parecía el objetivo y no la compañía? Miniganchos. Creí que eran nuestros hijos, hasta que entendí para qué me cuidaban. David recogió las carpetas con manos firmes y con voz baja anunció que íbamos a hablar con un oficial. No hubo aspavientos, hubo decisión. Yo sentí una mezcla de vergüenza y alivio. Vergüenza por la traición, alivio por no estar sola en la lucha. Las autoridades llegaron y actuaron a partir de las pruebas. Fueron respetuosos, profesionales y, sobre todo, discretos. No veo la necesidad de detallar procedimientos. Solo diré que la intervención se dio porque había indicios claros de manipulación y de intento de apropiación. Los oficiales hicieron preguntas, revisaron papeles, tomaron declaración. Nadie gritó, nadie celebró. Solo hubo una sensación de que algo injusto por fin tenía que responder. Cuando me quedé sola, en la casa que tantas veces había sido refugio, entendí que la violencia puede ser muy sutil. No siempre se manifiesta con gritos o golpes. A veces llega en llamadas a deshoras, en insistencias por firmar, en pasos que reducen la libertad. Aprendí que el amor no es sinónimo de permiso absoluto para tomar decisiones sobre la vida de otro. Amar incluye respeto por la autonomía, por la voluntad expresada. En esa casa, donde habíamos reído tanto, aprendí a reconocer la trampa. Miniganchos. Lo que parecía preocupación era cálculo. No voy a mentir. Hubo noches en que pensé que había fallado. Me pregunté por qué no vi antes, por qué permití pequeñas cosas que fueron abriendo brechas. Pero el arrepentimiento no me define ahora. Aprendí a reconstruirme. Con la calma que da la certeza de haber actuado con pruebas, recuperé mi voz. Empecé a poner límites saludables. No se trata de venganza. No deseo que nadie pague por el simple hecho de haber fallado. Deseo justicia cuando hay daño y dignidad cuando hay quien la reclama. El resultado no siempre fue espectacular. No estoy aquí para decir que todo terminó con bombas legales o que recuperé cada centavo perdido. Lo que sí ocurrió fue que la situación se visibilizó y se tomaron medidas a partir de evidencias claras. David fue clave en todo esto. Él no gustaba de grandes discursos, pero su amor se mostró en hacerse cargo, en mirar bajo la mesa esa noche, en llevarme al hospital con calma cuando tocó, en organizar la evidencia con un criterio que no humillara a nadie, sino que buscara verdad. Su gesto aquel aniversario
fue el disparador. Sin su mirada, sin su decisión de no callar, quizá todo habría seguido su marcha. No idealizo a David. Lo pongo como ejemplo de que a veces quien acompaña debe ser escudo y testigo, no juez. La casa quedó más silenciosa después de la intervención. Había un vacío que no se llenó con gritos ni con explicaciones. Había, en cambio, una paz que venía de saber que ya no tendría que fingir seguridad frente a amenazas sutiles. Recuperar la paz fue un proceso lento. Conversaciones con personas de confianza, revisión de mis finanzas con profesionales serios, momentos de terapia para lograr confiar en mis propias decisiones otra vez. No es mi intención dar instrucciones. Solo comparto lo que me ayudó, rodearme de gente que respeta, documentar lo que parecía intangible y creer en la posibilidad de justicia cuando hay pruebas. Sé que muchas personas escuchan esto con miedo. Temen que lo que me pasó pueda sucederles a ellas o a sus padres. Les digo esto con todo cariño. Estar atentas no es vivir en paranoia, es proteger el derecho a decidir sobre la propia vida. No se trata de desconfiar de todo el mundo, sino de prestar atención a patrones y a cambios en actitudes. Si algo no encaja, conviene pedir una segunda opinión, hablar con alguien de confianza fuera del entorno inmediato y, sobre todo, no ceder a presiones para firmar en momentos de prisa o sin entender. Repetiré, no doy recetas legales, comparto experiencia. En los días que siguieron, la casa tuvo idas y venidas de personas que no entendían del todo lo ocurrido. Algunos nos apoyaron sin condiciones, otros se distanciaron, incómodos ante la verdad. Yo sentí tristeza por las rupturas, pero también entendí que algunas relaciones no se sostienen cuando se enfrenta la luz. Aprendí a distinguir entre el cariño auténtico y el interés disfrazado. No necesito que todos me comprendan. Necesito prudencia y respeto. Hoy, cuando recuerdo aquella carpeta encontrada bajo la mesa, ya no siento solo el choque inicial. Siento que ese momento fue un punto de inflexión que me devolvió algo valioso: la voz propia. A veces creemos que aceptar ayuda significa ceder el timón. Aprendí que pedir ayuda es distinto a renunciar a la propia autonomía. El secreto bajo la mesa dejó de ser un objeto escondido para convertirse en la señal que me impulsó a cuidar mi dignidad. Me gusta pensar que esta historia puede servir como advertencia y como consuelo. Advertencia para quienes, sin mala intención, pueden cruzar límites por creer que saben mejor. Consuelo para quienes sienten que ya no tienen fuerzas para luchar. Nunca es tarde para recuperar la discreción de la verdad y la fortaleza para exigir respeto. Si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, compártela. Suscríbete para seguir escuchando relatos reales que nos recuerdan que amar no es permitir que destruyan a quienes más queremos. En nuestro aniversario, bajo la mesa, David vio algo que cambió todo. Lo que estaba escondido dejó de estarlo, y con esa visibilidad vino la posibilidad de justicia y de dignidad restaurada.